Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: no compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara y activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. Nosotros estaremos atentos a cualquier duda de intervención que ustedes deseen hacer para poderles apoyar. Bienvenidos a todos. Para el desarrollo de esta sesión nos acompaña la doctora Luceleida Moreno y el teniente coronel Marlon Mike Toro, quienes nos hablarán del webinar informativo Auditoría Forense en la Prevención del Fraude. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, qué placer saludar, gracias Tatiana, qué placer, muy buenas noches, mi teniente coronel, qué placer también saludarlo. Hemos venido trabajando, estudiando estos temas de hace muchos años, pues todas nuestras vidas profesionales han estado consagradas en el tema de la auditoría forense, para el caso del doctor Marlon Toro, para el caso de ciberseguridad. Hemos venido trabajando, nutriendo el tema, escribiendo libros, haciendo investigaciones, consultoría en el tema, y pues es un tema que realmente nos apasiona, por eso estamos aquí y queremos compartir unas cuantas ideas sobre nuestro tema de auditoría forense, en donde cada uno de ustedes es muy bienvenido. Déjenme les comparto una presentación corta que tenemos preparado para el día de hoy, y pues así podemos plasmar algunas ideas sobre este tema de auditoría forense. En realidad estamos trabajando en la Universidad de Cataluña el diplomado de auditoría forense en la organización, muy concentrados en la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, el fraude y la corrupción. Y esto venimos trabajándolo no solamente desde la perspectiva de unas sesiones sincrónicas, sino desde la perspectiva de unos contenidos debidamente virtualizados y escritos, que incluyen talleres, que incluyen casos, que incluyen también ejercicios, cuestionarios, videos, películas, en el que pues se desarrolla esta auditoría forense en el marco de unos estándares internacionales y cuyo contenido está establecido en 11 módulos. 11 módulos que desarrollamos y trabajamos un equipo de profesores, entre los que está el teniente coronel Mike Toro, experto en ciberseguridad, persona experta por más de 30 años, trabajando las distintas dinámicas en la Policía Nacional, también a nivel de investigación, también a nivel de la academia, también a nivel de escrito de libros, pero también de mucha importancia, pues con una maestría en ciberseguridad y adelantando sus estudios a nivel de doctorado en ciberseguridad. Entonces, esto para decirles que las personas y los profesores que trabajamos y desarrollamos este diplomado, pues lo hacemos no solo con la pasión, sino también con el proceso de aprendizaje, con el proceso también de haberlo desarrollado por mucho tiempo. Entonces, en realidad la auditoría forense, digamos, hay literatura científica desde el año 1500 hacia adelante, literatura científica que estaba, porque el fraude en realidad ha estado presente, pero no solamente el fraude, los errores, pero no solamente los errores, también las controversias. A veces no nos ponemos de acuerdo y pues tenemos que acudir a un perito forense, tenemos que acudir a un perito que venga y verifique, tenemos que acudir a los organismos de resolución de conflictos que tienen establecidos en las distintas naciones, y a nivel internacional también pues existen estas mismas dinámicas. Entonces,
Pues allí es muy útil esta auditoría forense, pero no es solamente el camino también está presente en donde es necesaria en la prevención, en donde es necesario prevenir. ¿De qué sirve cruzarnos de brazo, esperar que roben las empresas para que contraten un auditor forense? No, lo más importante y donde tiene una contribución enorme la auditoría forense es en el ejercicio de prevención del fraude, de prevención de los errores, de prevención, de que se prevengan la corrupción, el soborno, la malversación de activos y las distintas dinámicas y tipologías de fraude que pueden estar presentes, digamos, en las organizaciones, sean ellas públicas o privadas, pero también que pueden estar presentes en una auditoría de estados financieros. Entonces, fíjense que en el ejercicio de prevención, los distintos organismos nos recomiendan aplicar procedimientos de tipo forense para mejorar posibilidades de detectar situaciones de fraude significativo en los estados financieros. Entonces, la responsabilidad del fraude, de la responsabilidad de alguna manera, la prevención y la detección del fraude y el error, fraude y error, porque por el error también se puede quebrar una organización, un proyecto, etcétera. Entonces, es una responsabilidad que es propia de la administración. Por tanto, la administración debe estar preparada para prevenir las distintas dinámicas de errores, de fraudes, de controversias, del que no nos pongamos de acuerdo, de una reclamación a una aseguradora, de asegurar esa reclamación, etcétera. Entonces, todas estas dinámicas están allí presentes. Por tanto, la auditoría forense en ese ejercicio es tremendamente útil, tremendamente útil. Pero la auditoría forense, por supuesto que fuera de ella solita, si no fuera multidisciplinar. Por eso aquí el teniente coronel Marlon Toro, pero también nuestro, que lo olvidé, imperdonable, nuestro teniente coronel Jorge Patiño, que trabaja todo el tema de evidencia, material probatorio, cadena de custodia, que son elementos imprescindibles en la ciencia forense, en la ciencia, en la auditoría. Primero que hay que distinguir en la auditoría forense es que es una ciencia, que es milenaria y que ella lo que busca es reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa, impositiva, de forma que sea aceptada por una corte. Es como una de sus primeras definiciones. Recordemos que la auditoría forense tiene dos posibilidades que me puede servir en retrospectiva, al pasado, el fraude que ocurrió durante 3 meses o 40 años, fraude que ocurrió durante 10 años o ocurrió durante un día, pero pasado, ocurrió. El fraude que ocurrió ayer, entonces hay que investigarlo. Y para eso contratan quienes, las juntas directivas, contratan las herencias o también como apoyo a los juzgados como perito forense o la Fiscalía General de la Nación, etcétera. Entonces, este fraude hay que investigarlo. Entonces, por eso allí su primer definición está centrada en reunir esa información de ese fraude que ocurrió en retrospectiva, el pasado, lo que fue, para reunir esa información y poder identificar lo que sucedió, para reunir esa evidencia que sea válida, que sea suficiente y que, por supuesto, allí se pueda establecer qué ocurrió en esa corrupción, en ese fraude, en ese delito de seguros, en ese lavado de activos, etcétera. Como una segunda definición, la auditoría forense en realidad son una serie de instrumentos, de técnicas que tienen que ver con la investigación criminalística y que están integrados a la contabilidad y por tanto entonces requiere habilidades en finanzas, habilidades contables, habilidades también y conocimientos jurídico-procesales, habilidades en el tema de negocios para poder conocer una organización y poder obtener esa evidencia y poder plasmar un informe
que puede ser revisado por los tribunales, que puede ser presentado a los juzgados, que puede ser presentado cuando de resolver una disputa se trata. También la auditoría forense es ante todo también hay que ver que la auditoría forense, aparte de ser una ciencia, es una auditoría especializada y es una auditoría especializada en descubrir, en divulgar y en atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de la función pública y privada. Pero no solamente allí, sino que en prospectiva, en realidad, la auditoría forense es reconocida internacionalmente como un conjunto de instrumentos, de técnicas que son efectivas. Ahí es el punto importante, técnicas que son efectivas para prevenir el fraude, o sea, para ponernos en la posición de hoy y poder vislumbrar los potenciales riesgos de fraude, de errores y pérdidas que pueda tener un proyecto, que pueda tener una organización pública o privada, sector financiero, sector industrial, cualquier sector de la economía, y que necesitemos de alguna manera prevenir y que necesitemos de alguna manera anticiparnos a que ese fraude ocurra, a que ocurra ese proceso de corrupción, a que ocurra ese soborno, a que ocurra esa malversación de activos, a que ocurra ese lavado de activos. ¿Cómo prevenir? Entonces allí es donde la auditoría forense da su mejor aporte, su mayor aporte. Es decir, nos está enseñando a los auditores, a los revisores fiscales, a los gerentes de las organizaciones, nos está enseñando, nos está mostrando una serie de técnicas, de instrumentos con los que podemos anticiparnos, con los que podemos prevenir, con los que podemos dejar de sentarnos cruzados de brazos a ver cuándo ocurre un fraude, para que entonces se contrate un auditor forense, venga, lo investigue, obtenga una evidencia y la presente ese material probatorio en un informe. Entonces, no, nos dice que tiene unas técnicas que son efectivas, que nos sirven para prevenir, para anticiparnos que se cristalice ese lavado de activos, ese fraude, esa corrupción, esa malversación de activos, etcétera. Además de eso, entonces la auditoría forense se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero, utilizando estos instrumentos. Entonces, creo que allí es donde da su mayor aporte, es un aporte maravilloso. Sin embargo, por supuesto, he entendido que cuando en los, digamos, las organizaciones a veces no conocen de estas técnicas y entonces más bien las roban 70,000 millones, roban 200,000 millones, roban miles de millones y entonces, bueno, nombremos a un auditor forense, pero recuerden que en la vida nadie está obligada a lo imposible. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el fraude se cristaliza, usualmente los dineros se pierden, salen de las arcas de las compañías, usualmente salen en gastos, salen en confort, en estatus, en joyas, en vehículos, en viajes, en cosas suntuosas, en triquiñuelas, a partir de triquiñuelas y trampas, salen todos esos recursos de las organizaciones y ya luego recuperarlos pues se vuelve imposible, por eso nadie está obligado a lo imposible. Sí, el auditor forense obtiene las evidencias de lo que ocurrió, pero la recuperación del dinero a veces se vuelve muy complejo, muchas veces muy difícil y en algunas ocasiones prácticamente imposible, porque la persona puede decir, sí señor, pues sí, ahí la platica, la echamos al bolsillito, pero pues la verdad, pues sí, 150 años de cárcel, 200 años de cárcel o los que sean, o 30 años de cárcel o 60 años de cárcel, pues en Estados Unidos han habido condenas de 150 años, de 120 años, aquí han habido condenas de 30, de 40, de 10, de 8 años de cárcel, pero pues la platica por ningún lado aparece, porque la platica ya se la gastaron, ¿cierto? Entonces, ahí es la contribución de la auditoría forense en la
prevención, de utilizar herramientas en el ejercicio de la prevención. En el ejercicio de la prevención, que sería pues donde da o tiene su enorme contribución. La auditoría forense es un ejercicio de prevención, es una ciencia especializada que puede contribuir en la prevención y la detección de los delitos patrimoniales, teniendo pues siempre en cuenta que el Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público a través del juez, ese es es quien se encarga realmente de determinar si existe o no una comisión de un delito patrimonial, con la evidencia brindada por esa auditoría forense, pero hay que tener presente que puede que haya cometido el delito, pero hay que vencerlo en un juicio. Entonces eso le corresponde al fiscal, eso no le corresponde al auditor forense. Nosotros llegamos es hasta presentar un informe, sea que nos haya contratado el juzgado, sea que nos haya contratado la junta directiva, uno entrega su informe a quien lo contrató y cierra ese caso, salvo que lo llamen para de manera objetiva presentar esa información. Entonces, allí pues puede que hayamos obtenido evidencia que sí, que en efecto hubo un fraude, que en efecto se llevaron la platica, pero de ahí a que esa persona la venzan en un juicio y de ahí a que esa persona vaya a pagar esos recursos que se apropió ilegalmente, pues hay siempre una brecha alta que hay que sortear y ponderar por parte de quienes están encargados de ese Ministerio Público, y los auditores forenses, por tanto, no llegamos a ese Ministerio Público a decidir porque seríamos juez y parte de un proceso, solamente somos quienes hacemos el auditaje forense. La auditoría forense es objetiva. En realidad, la auditoría forense busca la verdad. La base de la auditoría forense es la ética, y la auditoría forense, su propósito es encontrar la verdad histórica de unos hechos pues que ocurrieron, basados en esa evidencia cuando la utilizo en retrospectiva y presentación de ese informe. Hay que seguir un orden metodológico, hay que encontrar la verdad, hay que obtener unas evidencias y hay que apoyarnos siempre en esa auditoría forense, en una normativa y en unos procedimientos que son concretos, que son técnicas, que incluyen tema jurídico, tema contable, pues, y también dependiendo la organización donde haya ocurrido el fraude, sistema financiero, sistema petrolero, sistema de aviación, donde ocurrió, porque entonces toda esa normativa aplicable a esa organización hay que contemplarla, entenderla, comprenderla y poder hacer las cosas correctas en ese ejercicio profesional. Hay que, como la auditoría forense, lo que busca es la verdad histórica. Esa evidencia muchas veces está en el tema contable, por tanto hay que conocer el tema financiero y el tema contable también. Y además de todo esto, la auditoría forense es llevada a cabo por un equipo multidisciplinar, abogados forenses, ingenieros forenses, expertos, también contadores forenses, también expertos, ingenieros forenses. Entonces, en realidad, este es el maravilloso mundo de las ciencias forenses, en las que hay un equipo multidisciplinar. Muchas veces nos tenemos que apoyar de unos expertos calígrafos forenses, que enviamos estudios de títulos para que allí nos puedan presentar sus informes sobre la corroboración de ciertos patrones en una firma, etcétera. Entonces, toda esta apoyo multidisciplinar es el que engrandece esta auditoría forense, porque tiene un elemento presente que es el liderazgo, el liderar en un equipo multidisciplinar para el logro, por supuesto, de un auditaje forense, o para ese equipo multidisciplinar para la valoración de los riesgos potenciales que pueda tener una organización, centrados en el fraude, los errores y las pérdidas. Entonces, por eso este auditaje forense
digamos, vuelve o está presente, que es una ciencia que es especializada y que por supuesto requerimos de preparación, de formación, de conocimientos que por supuesto se desarrollan estudiando diplomados, que por supuesto se desarrollan profundizando en las distintas temáticas que hacen parte de la auditoría forense. Por ello es que nuestra cordial invitación a desarrollar el diplomado en auditoría forense en la organización, que está centrado en la detección, en la prevención, en la investigación de los delitos financieros, el fraude y la corrupción, y que, como les decía, tiene 11 unidades que están aquí muy presentes en el desarrollo del diplomado, que las desarrollan distintos expertos que van desde la introducción, se desarrolla la psicología forense, el fraude, los errores, las pérdidas, el crimen de cuello blanco, fraude corporativo, los delitos económicos en la contabilidad creativa y esta contabilidad que tiene que estar presente, las NIAs para hacer valoración en lo que se refiere al fraude y los elementos y condiciones que allí nos establecen, la informática forense investigativa, el tema del cibercrimen, la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, el antifraude, la auditoría forense y el antifraude para el establecimiento de políticas y prácticas, la evidencia y la cadena de custodia y por supuesto el tema de informes de auditoría forense. Como este diplomado procuramos desarrollarlo de una manera muy completa para el logro del aprendizaje, para que contribuya también en los participantes al mismo. Entonces, cada uno de ustedes sean bienvenidos a este diplomado de nuestro maravilloso mundo de la auditoría forense, en el que, por supuesto, estas cuantas ideas quiero compartirlas con mi coronel Marlon Toro, quien es bienvenido a continuar, manifestándonos aquí toda la importancia de este auditaje forense que hemos ya trabajado durante mucho tiempo y que pues nos complementamos en estos conocimientos. Mi coronel, eres muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí muy presente en este aprendizaje en el que siempre felicitamos a cada una de las personas que tienen interés en el mismo, porque pues en realidad es un conocimiento que hoy día y cada vez más gana un espacio enorme. Entonces, muchas gracias, eres muy bienvenido y muy bienvenidos a cada uno de ustedes. No, mi estimada doctora Luceneida, al contrario, gracias por la invitación, gracias por esa bonita labor que usted realiza desde los diferentes escenarios académicos. También, obviamente, un saludo de gratitud hacia la Universidad de Cataluña, porque sabemos durante esas décadas que tuvimos la oportunidad de investigar, de contrarrestar diferentes comportamientos criminales, no solamente en Colombia, sino en los 50 y tantos países donde desarrollamos operaciones transnacionales, pues desafortunadamente la lucha frontal contra el delito o contra aquellos factores que afectan nuestra tranquilidad, que afectan nuestros bienes, que afectan nuestras personas más queridas, pues desafortunadamente. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono prendido? Lina Pérez, por favor. Y Paulina, creo que se le prendió la cámara también. Eso sucede normal, tranquila. Lina, el micrófono, por favor. Listo. Entonces, tranquila, no es necesario que salgan. La verdad es que, tristemente, activar todas las técnicas de la criminalística tradicional o de las ciencias forenses sin tener un auditor forense dentro del equipo de investigación es perder el tiempo. Eso nos sucedió muchísimas veces cuando capturábamos a un capo, cuando capturábamos a un gran líder de una organización criminal. Lo que pasa simplemente con el delito es que se va a desplazar y van a buscar a alguien que lo reemplace. Pero cuando verdaderamente se afectan sus economías criminales, cuando se es capaz de rastrear y generar una trazabilidad de esas fugas, sea por pequeñito que parezca, de cantidades de dólares, de cantidad de pesos colombianos, cantidades de las divisas que en sus países manejen,
incluso poder detectar hoy en día una criptobilletera y saber que una persona, un defraudador, está recibiendo dineros a través de Bitcoin, a través de Ethereum, a través de tokens no fungibles. Todas esas son las narrativas que los auditores forenses hoy en día manejan o que nos han llevado a verdaderamente cambiar la página de esa impunidad que muchas veces se ha manifestado, o de ese ciclo en el cual simplemente un delincuente, un defraudador, una organización transnacional simplemente cambiaba de jefe. Nosotros nos desgastábamos capturándolos, pero simplemente él se iba para la cárcel y venía otro más. Pero cuando un auditor forense venía a ayudarnos, allí cambiaba la historia. Esta ciencia forense obviamente no solo está allí con ese gran trasegar histórico, con la evolución también de la tecnología, sino también con esa gratitud, porque lo que hace un auditor forense verdaderamente puede cambiar la historia, puede cambiar la narrativa que utilicemos en una organización. Yo los saludo desde el cálido verano de aquí en el noreste de Estados Unidos, y aprovecho también a una de las personas con las que hemos tenido la oportunidad de desarrollar las operaciones que les había comentado. El señor Mueller dijo esta frase, creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Alguien por ahí levanta la manito? Jesús, que tiene la cámara. Sí, señor, profe. Gracias. Robert Mueller dijo alguna vez, bueno, más o menos en el año 2012, que habían dos clases de organizaciones. Aquellas que habían sido víctimas de fraude y las que lo eran. Es triste el pronóstico, pero sabemos que es mucho más triste saber que ese grado de incertidumbre respecto al hurto de los activos, al hurto de nuestros bienes, al hurto o a la malversación de los fondos, pues es peor que el flagelo de otras conductas criminales, ya que hacemos la comparación, la analogía con lo que es el narcotráfico. Por ejemplo, el narcotráfico en toda Latinoamérica, o incluso desde todo este hemisferio, esta parte del hemisferio del planeta, sabemos que el narcotráfico tiene unas repercusiones muy tristes para toda la cadena de producción. Pero la corrupción, pero todos los delitos económicos, pero todas esas afectaciones contra la administración pública, como lo conocemos en el Código Penal colombiano, su impacto va mucho más allá. Es más, es una de esas armas, es uno de esos flagelos, es un brazo de ese gran pulpo llamado crimen organizado, que permite filtrar, que permite permear, que permite, como su nombre lo indica, corromper la organización y empezar a incluso hasta legislar a favor de esas conductas criminales. Y hoy, con el uso de la tecnología, sabemos que de las 5 categorías grandes de ciberamenazas, y bueno, no solamente hablando de auditoría forense de estados financieros, sino también de auditoría forense por riesgos, sabemos que hay 5 grandes ciberamenazas, o 5 grandes categorías de ciberamenazas, las cuales vamos a desarrollar en nuestro módulo de informática forense aplicada dentro de este gran diplomado. Y una de ellas, la que más denuncios tiene, la que ha logrado tener récords en el CI3, que es el centro de datos de denuncias más fuerte, más antiguo, más maduro, por decirlo de alguna manera, que es el del FBI, son las denuncias por victimización económica, es decir, estafas, es decir, fraude. Entonces aquí tenemos un gran escenario donde la auditoría forense, pues prácticamente, y hay que decirlo a carta abierta, son los salvadores de este escenario. Sabemos que el panorama es bastante crítico. Este estudio de ACF, que traduciendo el inglés al español como la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, tiene tantos y tantos, esa aplicación como tal de la auditoría forense. Sabemos que en este estudio, por ejemplo, de 133 países, analizando más de 2.110 casos, obviamente que de esta clase de cifras vamos a hablar en clase, vamos a adentrarnos un poco más. Hoy es un escenario informativo, un escenario de gratitud del suscrito hacia ustedes que ya vienen recorriendo el camino de la auditoría forense, o de aquellos que empiezan a hacerlo, porque podemos transformar realidades. Sabemos que en este estudio Latinoamérica ocupa el segundo lugar después del este europeo y de Asia Meridional. Sabemos que hay corrupción gigante, que hay fraude corporativo en Latinoamérica y que se necesitan las capacidades para contrarrestar esa realidad. Sabemos también que reportes de estos holding empresariales que se dedican a reclutar profesionales, a satisfacer las necesidades de empleo en el mundo, sabemos que
este año, perdón, la predicción para el siguiente año es que existan 3.7 millones de vacantes respecto a auditoría corporativa. Obviamente, eso no es solamente el ámbito de dinero. Sabemos que los activos no solamente se escriben con signo de dólar, con signo de pesos. Aquí también viene todo este enfoque de manejo de riesgos, aquí viene todo este enfoque de cumplimiento, aquí viene todo este enfoque también digital, porque, por favor, ¿quién no está en este momento en uso de la tecnología? Nos estamos conectando porque tenemos un computador o un teléfono, y es más, tenemos un correo electrónico a través del cual recibimos la invitación para estar aquí conectados. Estos 3.7 millones de vacantes en la auditoría corporativa enfocan o tienen todo ese gran espectro que involucra la informática forense, que es el módulo que tendré el gran honor de orientar. Muchos de ustedes llegarán con información sobre cómo reconocer una criptobilletera que tiene Bitcoin, cómo reconocer una criptobilletera que es fraudulenta, cómo reconocer, obviamente desde lo básico, desde lo elemental, sin necesidad que sean ingenieros informáticos o ingenieros de sistemas, respecto a qué clase de evidencia y qué clase de evidencia digital nosotros podemos unir. ¿Qué tips? Porque la verdad, todos los que estamos aquí somos adultos, estamos trabajando, buscamos tener un mejor desarrollo profesional. Entonces, la idea es seguir desarrollando todos estos eventos, como lo hemos venido haciendo ya hace un par de años, con la misma calidad que lo hacemos para otras corporaciones, compartir con ustedes esas lecciones aprendidas y también los errores. No nos digamos mentiras. Recuerdo que la mayor cantidad de casos que nosotros íbamos por ejercicios de enriquecimiento ilícito, íbamos por buscar también una afectación, obviamente, a los bienes de la persona que estaba bajo investigación, con tratar de extinguir ese derecho a la propiedad del dominio. Pues desafortunadamente nosotros perdíamos esos casos. Del otro lado habían auditores forenses maravillosos con los cuales soy muy buen amigo. Y la idea es compartir también en qué fallamos nosotros durante esas décadas trabajando en investigación. También vamos a compartir algo de las unidades donde hemos laborado, donde hemos tenido la oportunidad de capacitar a agentes federales, del FBI, de ICE, de CISA, que es la última organización que se creó en este país. Como lo decía la doctora Luceneida, tuve el agrado gracias a una beca del gobierno colombiano Colfuturo, estudiar mi maestría en investigación del cibercrimen en Boston University. Soy fundador del Centro de Investigación del Cibercrimen, la Ciberseguridad Center for CIC o Center for CIC. Hemos creado muchísimos eventos, hemos escrito algunas publicaciones. Este último es el libro con el cual estamos algunas universidades, algunos profesores están enseñando ciberseguridad aquí en Estados Unidos. Es un libro de texto, está en inglés. Este libro está por lanzarse ahorita en noviembre, pero de aquí también vamos a tener unos contenidos con los cuales vamos a apoyar, vamos a compartir con ustedes, porque sabemos que Latinoamérica requiere el conocimiento que ustedes están desarrollando, requiere las capacidades de auditores forenses. Y bueno, yo creo que vamos a tener esa gran oportunidad de encontrarnos en este módulo, y ustedes, cuando vayan a estar con nosotros en el desarrollo conceptual, en el desarrollo de esta operación hecha realidad en cada una de las sesiones de trabajo, pues van a resultar cada vez más y más familiares de pronto con algunos de los términos que he utilizado en esta noche de hoy. Y por qué no, compartir también sus lecciones aprendidas, porque estamos convencidos que el rol de la auditoría es vital en esta era, en estos albores de la cuarta revolución industrial. Mil gracias nuevamente, mi doctora Luceneida, por permitirme compartir este escenario. Es un gran honor estar a su lado. Muchas gracias por siempre tus contribuciones, tu conocimiento, por tu compartirlo con tanta pasión, por enseñarnos tanto el tema de cibercrimen, de ciberseguridad. Pues siempre es un placer que estés con nosotros y que podamos desarrollar todos estos contenidos de esta manera tan maravillosa. Siempre eres bienvenido, así como cada uno de los estudiantes. Paso a darle la bienvenida a mi teniente coronel Jorge Patiño. Jorge Enrique Patiño, doctor en educación, experto también en todas estas dinámicas de la prevención del fraude, también, bueno, ya mejor que él les comente en realidad, eres bienvenido, solo me resta decirte que eres bienvenido y pues adelante, gracias. Hola a todos, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Pues
contribuir un poco en este webinar acerca de lo que corresponde a la auditoría forense y trabajarles o explicarles eh, prácticamente qué puede suceder cuando termina o cuando se evidencia realmente entre la organización que existió un fraude que a su vez se puede convertir en un delito o es un delito en algunas oportunidades, siempre y cuando la organización encargada de realizar la investigación, de hacer esa auditoría, lo realice. Lo primero es que un poco determinar que todo este tema forense habla de investigación, está muy relacionado con temas de investigación criminal y la investigación criminal tiene, pues siempre se apoya porque aunque no es una disciplina completamente pura, es muy interdisciplinaria, es multidisciplinar y existen muchísimos aportes que pueden realizar las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento cuando se trata de una investigación como tal o que se realice. En ese orden de ideas, cuando la organización decide contratar o hacer una auditoría forense, es porque tiene unos antecedentes. Existen varios tipos de auditoría. Están las auditorías de control interno, las auditorías de calidad, cuando están certificadas o tienen que ver con temas de medio ambiente, auditorías externas que piden a veces en temas, esas auditorías de certificación, pero hay una auditoría específica que es esta, que es la auditoría forense, que busca identificar cuando se ha presentado fraude. Como bien lo decía Luceneida cuando arrancó y les explicaba a ustedes, hay un elemento muy importante en esto y es lo que se encuentre para poder comprobar que sí existió el hecho. Y regularmente las organizaciones cuando contratan o cuando definen que van a hacer un equipo de auditores forenses es porque ya existe un indicio, ya existe algo que les permite decir que puede ser el resultado de la misma auditoría de control interno, una auditoría de calidad, una auditoría financiera, que son las tres corrientes en las que se mueve las organizaciones regularmente. Cualquiera de las tres puede darle un indicio, una denuncia, una queja y eso hace que se inicie dentro de la misma organización el proceso de auditoría. Ahora bien, el informe de auditoría pues se considera un ejercicio específico y se puede tomar, como se dijo, como un tema de peritaje. Y pueden haber dos acciones muy claras dentro de la organización que toman las personas que contratan auditoría o los dueños de la empresa o del sitio donde se esté auditando. Uno, que es algo administrativo, que les dicen a los funcionarios, bueno, acá se encontró que usted hizo un tema, que hay unos efectos, porque aquí también es muy importante mirar los efectos que pueden presentarse por los daños encontrados. Hay empresas que pueden quebrarse, que pueden presentar daños tanto en sus valores corporativos o en su imagen, que eso es lo que más vale. Y, por ejemplo, tenemos casos acá como Interbolsa, que era una empresa encargada de hacer este tipo de inversiones, que era una inversionista de ese año, era una empresa de una marca muy grande, pero yo creo que nadie volvería si salieran al mercado y continuaran con la gente que no cometió esos ejercicios de fraude, pues no volvería nadie a invertir allá porque pues la marca se quebró, la marca no genera confianza y se terminó. Lo mismo sucede cuando se habla o cuando se tienen estos informes que se entregan. Entonces se pueden tomar dos acciones. Una acción que digan, bueno, entonces vamos a tomar acciones administrativas y esa acción administrativa dice, bueno, la persona tiene que pagar, tiene que volver los recursos, los despedimos, le pedimos la renuncia, que es lo que regularmente hacen, y se llega a un acuerdo común para que lo que se haya perdido se devuelva. Pero hay cosas que realmente van a la justicia. O sea, no necesariamente se pueden colocar las denuncias, pero los informes que ustedes realizan, el grupo de auditores forenses que firman y que presentan al final de la auditoría y dicen, bueno, acá encontramos tantas cosas, esa evidencia física y ese material probatorio permite decir, identificar quiénes pudieron participar en ese mapa que se debe hacer, revisando completamente cada uno de los aspectos, las rutas por las cuales se pudo haber presentado el fraude o el daño que se le puede haber hecho a la organización.
y deciden realmente si hay que colocar denuncias penales. Y cuando se colocan denuncias penales, entonces hay que devolverse en el proceso que uno realiza y es asegurar todo lo que uno está haciendo. Como yo les decía, hay una relación muy directa dentro de la investigación criminal con la auditoría forense. ¿En qué sentido? De que se trata de recolectar elemento material probatorio de evidencia física. Entonces hay que utilizar las cosas cuando son documentales, tener las técnicas para recoger, si es si es un software, un equipo, pues tener la persona que vaya, retire, recoja, que hagan el análisis. Y todo esto requiere siempre estar embalado, consultado, porque son pruebas que a final de cuentas van a ser utilizadas para poder acusar o poder en la parte administrativa de la empresa colocar las quejas o las denuncias o los despidos. Y regularmente muchas personas que les piden el despido o que las retiran, las despiden de las empresas, resultan siempre diciendo, no, lo que pasa es que a mí me hicieron un proceso mal hecho, a mí me hicieron tal cosa, conmigo fueron injustos y van y colocan las denuncias. Y si no está el respaldo que permita decirle a las organizaciones, esto se presentó, la decisión se tomó por esto y esto y esto, porque la persona participó en un fraude, participó en un hurto, aquí había unos elementos delictivos, y nosotros tomamos la decisión de retirarlo o sacarlo de la organización, y acá tenemos las pruebas. Entonces, si eso está mal recolectado, también en las oficinas de trabajo, pueden pedirlas y decir, bueno, por acá se presentó, fue una inconsistencia, esto es injusto, y puede haber doble pérdida, ¿no? La pérdida de la organización por sacar a la persona y pagar, y la pérdida de la misma organización a pagar indemnizaciones. Entonces, por eso es muy importante que cuando se encuentre algo o todo lo que permita esclarecer que sucedió, se presentó y que tenga algún indicio o que permita identificar que se presentó un hecho como tal, hay que recogerlo, hay que embalarlo, y en ese proceso hay que rotularlo, hay que guardarlo en un sitio donde quede perfectamente disponible, ubicarlo en sitios donde no se vayan a presentar dificultades, y todo esto va a permitir de alguna manera que cuando se haga también el proceso judicial, se haga traslado de todos estos elementos, se lleven a la parte sin querer ustedes interferir o intervenir en los procesos administrativos, en los procesos judiciales, pero sí esas pruebas van a ayudar de alguna manera, por ejemplo, cuando son elementos muy graves y colocan denuncias, por ejemplo, por cannabis, que es un ejemplo que utilizo mucho en el ejercicio, pues van a tener que ser utilizadas este elemento material probatorio con el cual se encontró el fraude, como muchas veces como pruebas reinas para ser llevados, o después ustedes mismos van a ser llamados como investigadores, o pueden ustedes convertirse en testigos estrellas de todo lo que se sucedió en un fraude muy grande, porque ustedes son los que de primera mano van a encontrarlo. Pues bien, este ejercicio de recoger, de encontrar, de identificar el elemento material probatorio y la evidencia física, y en algún momento colocarla a disposición de autoridad o almacenarla por un tiempo, como lo dispone la norma, pues tiene que tener una relación muy directa a los procesos que se realicen de forma penal o que se estén articulados dentro de la misma plan de auditoría que les permita a cada una de las personas que está desarrollando el proceso de auditoría forense identificar de forma específica los daños que se puedan presentar a la organización. Independientemente del tipo de auditoría que se realice, siempre es bueno tener en cuenta que la única forma que se puede identificar o presentar que realmente existió o no un hecho es con la prueba. Y la prueba, pues, realmente tiene que ser tratada de una forma técnica, así sea un documento, así sea una firma, y tiene que ser siempre validada por peritos. No siempre nosotros somos expertos para decir y validar, decir, sí, es que esto está bien. Usted y yo podemos saberlo, pero siempre es bueno que cuando se busque y se quiera comprobar, hay que buscar una mano de un experto en las áreas forenses, en las áreas investigativas, que les permita determinar con un grafólogo, con una persona experta en documentología,
que les permita con un dictamen pericial de establecer que sí hay una falsedad en los documentos, o esa firma no corresponde, o el documento fue copiado, o la información que fue entregada no corresponde. Y tecnológicamente, como lo van a ver o se vería o se ve en el diplomado del doctor Toro, van a encontrar ustedes que todo deja traza. Entonces, poder hacer toda esa identificación y poderla presentar directamente como una prueba, pues depende mucho del profesionalismo que tenga el auditor forense. Si un auditor en alguna manera no es capaz de hacer ese ejercicio, pues prácticamente estaría diciendo que pues es un auditor que va es en busca de algunos elementos y sin mucha técnica. Entonces, el auditor forense, sobre todo en este caso específico, debe prepararse muy bien en la recolección de pruebas y prepararse para un proceso administrativo que puede surgirse dentro de la misma organización o en entes o en partes administrativas de oficinas del trabajo, o un proceso judicial si a lo bien deciden que con su informe se constituya una noticia criminal para ser presentado en una fiscalía, en algún lugar, colocar una denuncia penal por las personas que ustedes hayan identificado como posibles responsables del fraude en la organización. Bueno, pues yo con esto les doy un poco la bienvenida al tema, los que están interesados, los que quieren participar. Y si tienen alguna pregunta o algo que pueda aclararles un poco sobre el tema, pues muchísimo gusto. Todavía tengo un minutico más para hablar con ustedes. Ana Ruth, con mucho gusto. Puedes abrir tu cámara, tu micrófono para que puedas formularnos la pregunta. Gracias, muy buenas noches. Quería saber si para hacer este diplomado se debe contar con alguna profesión en especial, porque pues yo soy administradora de contabilidad, tengo bases, pero pues no soy contadora. Entonces, ¿se requiere alguna profesión en especial, algo especial para poder hacer este diplomado? No, la auditoría forense es interdisciplinar. No es únicamente para una sola, para contadores o para abogados. Regularmente siempre el proceso de auditoría va asociado a los temas pero no, en este caso es interdisciplinario, pueden participar todas las personas que tengan alguna profesión o que tengan alguna, no importa que sea técnica, tecnológica, profesional, sino que quiera aprender de cómo aplicar su conocimiento, en este caso el suyo que sería ahí administración de empresas, en todo lo que tiene que ver en la organización para buscar el fraude. Ok, muchas gracias. Bueno, yo los dejo entonces, muchas gracias, los dejo con la Universidad de Cataluña y muy atento. Luceneida, mil gracias. Muchas gracias, mi coronel, un placer, gracias. Profe. A cada uno de ustedes, pues qué privilegio estar aquí. Si hubiese alguna inquietud, la resolvemos, y si no, pues agradecidísimos de que ustedes sean personas que quieran estudiar la auditoría forense. De mi parte, felicitarlos y siempre darles la bienvenida a estos procesos de aprendizaje en el tema. Gracias, profe. Tenemos una pregunta en el chat. Gregorio Andrés Contreras nos pregunta, ¿el diplomado en sí solo es informativo o práctico? El diplomado tiene un componente práctico, como les comentaba, porque son casos, talleres, videos, cuestionarios, instrumentos que se aplican en la auditoría forense. Entonces, tiene un componente práctico fuerte. Tienen plataforma los contenidos de cada una de las unidades que hemos enumerado, es decir, que están desarrollados allí los distintos contenidos a nivel académico, las teorías, un marco teórico en cada uno de los temas, y cada uno de los temas entonces va a tener que el desarrollo de una serie de cuestionarios, de instrumentos, de casos, de talleres y de ejercicios prácticos en cada una de las unidades. En
Además de esto, hay sesiones sincrónicas todas las semanas. Esas sesiones sincrónicas son de 1 hora y media por cada una de las personas que conversamos el día de hoy y otros profesores que no están aquí presentes. Entonces, bueno, es el contenido de lo que tiene el diplomado, básicamente. Gracias. ¿Para cuándo está proyectado empezar el diplomado? Señora Ana, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Gracias a nuestros docentes por este tiempo que nos regalan, que nos brindan para esta información tan valiosa. Quiero confirmarles que el diplomado va a estar iniciando para el próximo 3 de octubre. Estamos en inscripciones abiertas hasta el próximo martes. Las personas que asistieron a este webinar informativo van a tener un descuento especial. Este descuento se va a hacer el día de mañana. Cada uno nos contactamos directamente con ustedes para suministrar la información al respecto. ¿De acuerdo? La señora Diana Bisbal nos pregunta ¿cuánto tiempo dura el diplomado? Profesora Luz, ¿me colaboras? Bueno, profe. Sí, adelante. Déjame saber, es que se me fue por un momento, tuve internet intermitente y no alcancé a escuchar lo último que me dijiste. Tranquila, profe. La señora Diana Bisbal, ¿cuánto tiempo demora el diplomado? Ay, claro que sí. Pues son 11 unidades que tarda casi 2 meses y medio. Olvidé comentarles a ustedes que además de la certificación del diplomado en auditoría forense, al final hay un cuestionario. Entonces, para aquellas personas que pasen este cuestionario, el cuestionario está relacionado con todos los contenidos teórico-prácticos que se desarrollan durante el mismo y al final las estudiantes presentan digamos, esta especie de evaluación de cuestionario y tienen una certificación que es certificación en formación en auditoría forense. Eso es también, bueno, espero haber respondido la pregunta. Sí, señora. Bueno, profe, te voy a complementar con la información. Muchas gracias. La duración de nuestro programa es de 12 semanas. El diplomado se desarrolla en metodología 100% virtual. Dentro de esta metodología tenemos acompañamiento académico de los docentes expertos, en este caso la profesora Luceneida y su grupo de docentes. Y también tiene un acompañamiento por parte del tutor, quien los orientará en todo el proceso formativo. Esta modalidad también tiene contemplada la parte acá dentro de la plataforma en donde ustedes también van a realizar el proceso formativo. Dentro de cada módulo a la semana se va a llevar a caso una clase de manera sincrónica para que tengan pues el tema de profundización de conocimientos y demás. Si alguien más tiene dudas, inquietudes, con mucho gusto pueden intervenir. Yo quiero hacer otra pregunta. Al aplicar al diplomado, ¿uno estaría en capacidad de hacer ese tipo de auditoría con ese diplomado? Profe Luz. Sí, aquí estoy. Sí, señora, estarías en capacidad de aplicar instrumentos con los que podrías hacer la auditoría forense, pero también estarías en capacidad de aplicar los instrumentos para prevenir el riesgo de fraude o errores en la organización. Bueno, por supuesto, que lean todo el contenido del curso, que desarrollen todos los talleres, que entren a la plataforma por semana y le dediquen un tiempo de estudio a cada una de las unidades y hacer allí las prácticas que están propuestas en cada una de las unidades, ¿de acuerdo? Que complementa pues lo que desarrollamos en la 1 hora y media de sesiones sincrónicas. Ok, gracias.
Muchas gracias, señora Ona. A usted por acompañarnos, profe. Gracias por su intervención. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. En nombre de la U de Cataluña, de nuestros docentes, los invitamos para que participen de nuestro diplomado. Bueno, discúlpenme, el señor Gregorio, profesora, nos hace otra pregunta. ¿Cómo pueden decir que 2 meses de capacitación ya pueden desarrollar auditorías forenses? Gregorio, una auditoría forense compleja, ¿cierto? Por supuesto tendría otra serie de elementos adicionales, pero a nivel básico de poder hacer una verificación, por decir algo, verificar un fraude de efectivo, poder verificar un fraude de cuello blanco, se puede verificar con instrumentos que nosotros proporcionamos en el desarrollo de las clases. En cada una de las clases vamos proporcionando los instrumentos que se aplican para cada una de esas tipologías de fraude. Ahora bien, si es una auditoría forense compleja que requiera, recuerden que la auditoría forense es de un equipo multidisciplinar que requiera ingenieros informáticos, abogados, ingenieros civilistas, arquitectos forenses, etcétera, pues ya es un grado de complejidad extremadamente alta y requeriría los conocimientos y la expertise justamente a esa dinámica de esa tipología de fraude. Ahora bien, el auditaje forense requiere un elemento importantísimo que tiene que ver con el liderazgo, con el ejercicio profesional de liderazgo. ¿Qué implica esto? Que el líder de ese proceso de auditoría forense se acompaña, se apoya de estos expertos para poder hacer la aplicación de las distintas pruebas. Incluso muchas veces el auditor forense no es el que hace el levantamiento del material probatorio, se apoya en el informático forense o en el experto en criminalística para que haga el levantamiento de una serie de pruebas que no las hace el auditor forense, pero que lidera el proceso. Entonces, fíjense, queridos estudiantes, que aquí damos esos elementos, esas herramientas con las que el estudiante pues debe aprovechar y ganar ese aprendizaje que le permitan por lo menos ir a aquellos elementos que son de fraude corporativo, de fraude de inventarios, de fraude de activos fijos, de aquellos fraudes que no tengan un grado de complejidad como a lo mejor pretendes aquí o lo estás plasmando. Eso es lo que desarrollamos durante todo el curso y, por supuesto, en la vida profesional, ¿qué hace uno? Se apoya en expertos. Por eso, como les decía, importantísimo ese maravilloso ejercicio profesional de liderazgo que hace que uno como auditor forense pues pueda desarrollar estos procesos de auditoría. En realidad, el auditor forense no pretendamos que lo hace absolutamente todo, que es el que levanta la información, que es el experto en criminalística, que vaya ya, los datos, que es el experto en ciberseguridad, que es el experto en informática forense, que es el experto en leasing hipotecario, que es el experto en leasing. Muchas veces que lo nombran a un auditor forense de fraude en un banco y me tengo que apoyar en un experto en crédito hipotecario, en un experto en crédito de consumo, en un experto en crédito de vivienda, en un experto en cada uno, 5 expertos para solo liquidarme un crédito, solo para un crédito. Ahora bien, en el abogado pues en realidad es multidisciplinar. Les quiero contar, y ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, que alguna vez me designaron para un caso y era liquidación de contratos. Y para esa liquidación de contratos laborales me tuve que apoyar en 15 abogados laboralistas, que en su mayoría hubiesen sido jueces de la República, para que en la liquidación de todos estos contratos pudieran pensar como pensaría el juez al momento de tomar una decisión, y fueron los que me acompañaron en la liquidación de cada uno de estos contratos, además de
un informático forense, además de 5 contadores públicos expertos en temas contables. Entonces, fíjese que estos equipos multidisciplinar se mueven según sea la tipología de ese fraude y lo importante es que uno esté preparado en el auditaje forense, en el liderazgo de ese tema y sepa pues de qué y tenga claro que no tiene todos los conocimientos en sus manos y que tiene que apoyarse en quien sí los tiene para poder dar un caso, o para poder concluir un caso y para poder presentar un informe sobre ese caso. Gregorio, muchas gracias por tu pregunta, como a cada uno de ustedes. Les damos entonces a cada uno de ustedes la bienvenida a este diplomado, si a bien tienen pues acompañarnos para seguir ganando conocimiento en todas estas temáticas. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, contigo. Tatiana, contigo entonces te dejo. Gracias, profe. Bueno, para la universidad es un gusto poder contar con la participación de cada uno de ustedes. Con mucho gusto estaremos en contacto el día de mañana para poderles suministrar la información correspondiente para que puedan efectuar este descuento especial. Buenas noches para todos y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias.